Trump y el príncipe asesino. Bueno, y miren, este señor se llamó Jamal Khashoggi. Era un periodista saudí que altamente crítico de la familia real saudí y concretamente del príncipe Mohammed bin Salman. Y hace unos años, no me acuerdo si fue, no me acuerdo el año, creo que en 2021, perdón, tengo algo aquí en el ojo. En el ojo, en el arco superciliar. Khashoggi fue a recoger una documentación al consulado de Arabia Saudí en Turquía, ¿cómo se llama? Constantinopla, que ya no es Constantinopla. Bueno, ya me acordaré. Y lo recibieron, lo metieron en una oficina, lo mataron, lo descuartizaron, se lo llevaron en trozos en contenedores. Y según la inteligencia de Estados Unidos, esto fue por órdenes del príncipe Mohammed bin Salman, que no soportaba a Jamal Khashoggi. Cuando tú ordenas un asesinato, eres un asesino. Este hombre es Raif Badawi. Hace 15 años más o menos fue detenido por escribir un blog expresando posiciones antirreligiosas contrarias al Islam, no contrarias al Islam, diciendo que las religiones no valen para nada, lo que yo hago todo el tiempo, con menos miedo de lo que tenía que haber tenido Raif. Fue detenido, juzgado por una corte, por supuesto islámica, según la Sharia, en Arabia Saudí, y fue condenado a 10 años de cárcel, 1000 azotes y 10 años adicionales de no poder salir de la gloriosa Arabia Saudí. Su mujer, Ensaf Haidar, y sus 3 hijos consiguieron huir de Arabia Saudí con la ayuda de buenos amigos del mundo del secularismo, el ateísmo y el pensamiento progresista de Raif Badawi. Se refugiaron en Canadá, les dieron la nacionalidad canadiense. El hijo mayor, que lleva como 15 años sin poder ver a su padre, está ahora lanzándose como congresista, como candidato a diputado en Canadá. Yo le escribí, le dije que por supuesto contaba con mi inútil apoyo, pero por lo menos le das ánimos a la gente, ¿no? Y que esperaba yo que pronto pudiera ver a su padre, porque no tiene derecho, si tiene padre, a verlo. Yo nunca lo tuve y sé la falta que hace. Y sobre todo si tu padre es una magnífica persona como es Raif Badawi. Lo he leído, lo he seguido y llevo años con la campaña de Free Raif Badawi. Raif Badawi es una de las víctimas de la familia real saudí y de la ley islámica, de la teocracia brutal, sanguinaria, enemiga de la libertad, enemiga del progreso, enemiga del pensamiento, enemiga de las mujeres, enemiga de los heterosexuales, enemiga de prácticamente todo el mundo que existe en Arabia Saudí. El día de ayer, Donald Trump estuvo con el príncipe Mohammed bin Salman, ahí de la manita, como lo están ustedes viendo, muy bonito, muy lindo todo. Una periodista valerosísima, iba yo a decir, más correctamente, una periodista valerosísima dijo: Majestad, usted está acusado del asesinato de Jamal Khashoggi, ¿qué nos puede decir? Y el Hitler naranja saltó de inmediato. Dios mío, qué color trae ahí, ¿verdad? El Hitler naranja saltó de inmediato y dijo que era una periodista asquerosa, que el medio al que pertenecía, ABC, American Broadcasting Company, era un canal de fake news, que era una mala reportera, que era una persona desagradable, que no tenía por qué responder porque esa persona de la que ella hablaba, había mucha gente que no la quería. Esa persona es Jamal Khashoggi y no todo el mundo estaba a favor de Jamal Khashoggi. Y bueno, pues hay cosas que pasan, pero él no sabía nada al respecto. Claro, el príncipe sonrió y dijo $1,000 millones o $100,000 millones de inversión de Arabia Saudí para Estados Unidos.
Estados Unidos le ha prometido aviones caza F-53 creo que es, a Arabia Saudí. Los israelíes que creen que Trump es su aliado, pues deben estar encantados, pensando que Arabia Saudí ahora va a tener aviones caza de última generación, perdón. Donald Trump, por cierto, también le preguntaban sobre el tema de Epstein, también se enojó con la periodista. A otra periodista que le preguntó sobre lo mismo en el avión Air Force One, la llamó Piggy, la llamó cerdita, dijo, shut up Piggy, cállate cerdita. Y esto, si lo dice cualquier persona, ustedes dirían, esto no, será broma, ¿no? Se llevarán bien. No. Es que él puede hacerle eso a una reportera. Imagínese usted que cualquiera de los que ustedes conocen, en el gobierno que quiera, Cuevas, el que era de prensa y ahora es el asesor mayor de Sheinbaum, que le dijera a una periodista, oye, cállate cerdita. Que lo hiciera Macron, que lo hiciera Pedro Sánchez, que lo hiciera incluso Feijóo. Ganas no le faltarán, pero miren, Estados Unidos cuando mantuvo un montón de dictadores por todo el mundo, usaba el pretexto de la Guerra Fría, de la lucha contra la Unión Soviética, de esto y del otro, y lo más allá. Ahora simplemente está con los dictadores porque son los que le gustan. Le gusta Kim Jong-un, le gusta Putin, le gusta Xi Jinping, le gusta Mohammed Ben Salman. No le gustan los gobernantes democráticos como Macron, Pedro Sánchez, Keir Starmer o Volodymyr Zelensky. La destrucción no lleva un año, faltan 3 años y 2 meses para que termine el mandato de Donald Trump. Todo lo que puede destruir, todo lo que ya ha destruido, es gravísimo para los Estados Unidos, por supuesto. Ahora ustedes me dirán, yo no soy estadounidense, me la sopla en tres actos. Vienen sobre nosotros y eso es lo peor. Vienen sobre nosotros. No lo olvidemos nunca.